inicio entonces a la sexta exposición. En esta exposición se permitirá reflexionar sobre la pregunta, ¿cómo hacer para afrontar esta situación? Si somos parte de este sector de trabajadores independientes, de personas que nos reinventamos todos los días para generar nuestros propios autoempleos y o somos esos emprendedores, vemos siempre una oportunidad hasta en estos momentos de crisis. La exposición denominada Oportunidades de autoempleo en la región Moquegua, en los escenarios pandemia y post-pandemia, a cargo del magíster Ángel Canales Gerí, magíster en Economía, consultor externo del Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo y Empresas Varias. Adelante, magíster. Buenos días, muy amable, gracias. Un agradecimiento a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo por invitarme a participar y llegar de esta manera, ¿no?, a todos los jóvenes de Moquegua. El tema que vamos a reflexionar el día de hoy tiene que ver con el impacto, en primer lugar, del COVID en los empleos, en segundo lugar, en las oportunidades que a pesar de este impacto podríamos nosotros tener y si estamos listos para ello. Cuando digo estamos listos para ello, me estoy refiriendo fundamentalmente a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes de Moquegua están listos para afrontar la actual situación, están listos para afrontar nuevos modos de vida, estamos preparados para ello. Entonces es oportunidades de autoempleo en la región Moquegua, en los escenarios pandemia y post-pandemia, ¿no? Mi nombre es Ángel Canales, tengo muchísimos años en estos temas y en especial, ¿no?, tengo la experiencia de haber trabajado con jóvenes directamente en toda la región de Moquegua, tanto en la ciudad de Moquegua como en la ciudad de Hilo. El contenido de lo que vamos a desarrollar es, oye, ¿qué tiempos estamos? ¿En qué tiempos estamos? ¿No? ¿Qué tiempos son estos? Vamos a reflexionar a partir de una historia de un emprendedor, lo vamos a llamar Pepito, el emprendedor. Vamos a hablar sobre algunos conceptos que ustedes deben de manejar, ¿no? Y la pregunta fundamental que tienen que hacerse es, ¿están preparados para este reto? ¿Ya se te prendió el foquito de lo que podrías hacer? Y luego podemos entrar a algunas experiencias de modelos de negocios que se están desarrollando en la región. ¿Ok? Entonces empecemos con lo primero. Esta es la era digital, ¿no? Y la tecnología está rigiendo y va a regir nuestras vidas. Esto es lo que nos depara el futuro. Yo no diría tanto el futuro, sino ya el presente. ¿Ok? Entonces, en este escenario prepandemia, ¿no?, en el que ya es un hecho, ¿no?, en nuestras vidas la tecnología, y la pandemia está afectando a nuestros bolsillos. Con el tema de la salud no quiero incidir, creo que ya todos hemos escuchado, todos nos hemos informado. En lo que voy a incidir un poquito es en el tema del bolsillo. A las personas nos está restando ¿qué? Nos están restando nuestros ahorros, ¿no? Necesitamos ya no tocar nuestros ahorros, necesitamos tener un ingreso, ¿no? Porque tenemos que comer, tenemos que pagar la vivienda, tenemos que pagar la educación, ¿no? Tenemos que pensar en nuestro futuro. Y la solidez, ¿no?, o la estabilidad, ni siquiera hablemos de la solidez, sino la estabilidad económica, vale decir el que tengamos un ingreso
por lo menos fijo, o por lo menos variable, pero con regularidad, nos va a permitir pensar en el futuro, ¿verdad? Pero también afecta o está afectando esta pandemia a las empresas, ¿no? A las empresas, ¿por qué? Porque como hemos tenido correctamente la necesidad de tener un distanciamiento social, era fundamental cuidarnos. ¿Para qué? Porque tenemos que preservar la vida. Lo único que tenemos es la vida. Es lo más fundamental para todas las personas, ¿no? Entonces, teníamos que cuidarnos y tenía que haber un distanciamiento social. ¿Por qué? Porque la causa de la transmisión de la pandemia está justamente en el acercamiento social que toda la vida hemos tenido, que ahora, lamentablemente, ya no lo vamos a tener de la misma manera. Entonces, este confinamiento ha sido tan duro que nuestras empresas también han dejado de producir. Y como han dejado de producir, ¿no? Entonces su estructura financiera se ha ido alterada. ¿A qué me refiero? Ya su capital de trabajo, aquel que tiene para pagar a sus trabajadores, para comprar sus materiales, ha ido disminuyendo, ¿verdad? Y el otro efecto es también al gobierno. Porque ahí están tantos gastos que se están produciendo o que está haciendo el gobierno. ¿Para qué? Para justamente, ¿no? Menguar, tratar de ayudar definitivamente a las personas más necesitadas, ¿no? Con estos abonos que está haciendo y que salen, ¿no? De las arcas fiscales, ¿no? Y que todo recurso es limitado, incluso para el Estado, está gastando un montón, entonces su estructura financiera también del Estado también se va a debilitar, pero felizmente ya estamos en reactivación, ¿no? Pues bien, en ese escenario tan, digamos, terrible, se ha generado fuertes efectos en los mercados de trabajo. El trabajo formal ha sido afectado. ¿Por qué? Porque se están reduciendo horas, hay caída de salarios, ¿no? En el trabajo informal hay caída del empleo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de distanciamiento y las personas informales que tienen que salir a las calles y buscárselas no pueden hacerlo porque hay prohibición de circulación. También hay ese efecto. En las mujeres, que son trabajadores más vulnerables, ¿no? También hay un efecto. En los sectores intensivos, en mano de obra, hay un fuerte efecto. ¿Cuáles son los sectores intensivos? Cuando hablamos de sectores intensivos de mano de obra, ¿saben a qué me estoy refiriendo, jóvenes? Me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellas empresas que tienen trabajo utilizando muchos trabajadores. No aquellas empresas que no utilizan muchos trabajadores. Cuando utilizan muchos trabajadores, a esas empresas se les llama empresas intensivas en mano de obra. Y hay sectores que tienen ese tipo de empresas, como son, por ejemplo, el turismo, el comercio, ¿no? La manufactura, que es la producción, la industria, pues no. ¿No? El sector inmobiliario, el sector de entretenimiento, ¿no? Están siendo afectados. Y nuestras micro y pequeñas empresas, ¿no? Que tienen una fuerte participación en la economía. Entonces, esto es lo que se ha ocasionado. Y frente a esto tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar, ¿no? Tranquilos. Sin embargo, tenemos que conocer nuestra realidad.
si vamos a tomar decisiones, si vamos a entrar, ¿no?, al mercado laboral, porque ya estamos concluyendo nuestros estudios básicos y necesitamos pensar en nuestro futuro, tenemos que conocer nuestra realidad. Y parte de lo que les estoy mostrando es el escenario en el que ustedes se van a desenvolver. Ese, hasta acá, lo que les he mencionado, ese es el escenario que estamos, por favor, presten mucha atención en esto. El escenario que es el rol de la tecnología que ya nos estaba, ¿no?, obligando, ¿no?, a conocer. Entonces, miren, es el caso, por ejemplo, ahora les voy a contar esta historia de Pepito el emprendedor con una intención. En este escenario en el que estamos viviendo, que ya lo he descrito, ahora voy a centrarme en un caso específico, de una persona específica y de su historia. El propósito es de que ustedes, estimados jóvenes, ustedes, ¿no?, se traten de identificar con este Pepito, para ver si los atributos que tiene Pepito también los tienen ustedes, o cuáles de ellos no los tienen y los pueden trabajar. Ese es el propósito, ¿correcto? Entonces, vamos con la historia de Pepito. Dice la historia de Pepito, ¿no? En Mate, un 24 de junio del 89, una familia campesina estaba contentísima. ¿Por qué? Porque había nacido uno de sus hijos, llamado José Antonio Pérez. Lo vamos a conocer como Pepito. Fue el tercero de 6 hermanos de padres campesinos, pero que era muy difícil, ¿no? Era muy difícil, decía, ¿no?, imaginarse en que quería convertirse en un hombre exitoso. Como todos tenemos aspiraciones, como todos tenemos grandes ilusiones. La pobreza y el trabajar en la chacra, lamentablemente, pues, no solamente le permitieron a Pepito estudiar la primaria. Pero él soñaba con terminar de estudiar, quería ser un gran empresario, quería ser el dueño de su propio negocio y por ende de su propio destino, ¿no? Cuando cumplió 17, se traslada a Samegua, ¿no?, en la ciudad de Moquegua, y trabaja en un servicio de cabinas que tenía un paisano suyo. Cuando llega a Samegua, lo primero que hizo fue matricularse en el colegio nocturno. Recuerden, solamente había tenido la primaria, ¿no?, y quería concluir sus estudios, ¿no?, básicos. En el colegio nocturno, Pepito, siempre entusiasta, les contaba a sus amigos que él había llegado a Samegua para ser muy importante. Pero sus amigos le decían, oye, no sueñes con eso, los sueños no se hacen realidad para los campesinos, para los pobres. Eso le decían, ¿no? Pero Pepito estaba convencido, ¿no?, que era bien. Entonces, ahora, su negocio fue creciendo rápidamente, pero el éxito, ¿no?, se debió fundamentalmente al gran esfuerzo que hacían, ¿no?, siempre verificando los detalles que brindaban, ¿no? Julie ayudaba a verificar los equipos, ¿no?, si estaban operativos o no. Comenzaron producto de esta inquietud que siempre mostraba Pepito, comenzaron a incorporar nuevos servicios como las declaraciones a la SUNAT, a los registros públicos y a otras instituciones que se hacen a través de la web, ¿no? Entonces, muy bien, pero entraron a otro rubro interesante,
Y esto, escuchen, por favor, entraron al servicio de la publicidad en la web. Se le habría prendido pues el foquito, Pepito. Pero iniciaron este servicio. Y esta fue la oportunidad con la que ya van a ver un poquito más adelante a lo que llegó. Luego de un tiempo, Pepito, con esta oportunidad, ¿qué decidió? Decidió abrir una empresa de servicios de publicidad y marketing digital. ¿En base a qué? A su pequeña cabina. Puesto que se enteró de que en la zona en donde estaba su cabina había muchos negocios pequeños y pequeñas empresas también, pero que requerían sus servicios, porque estos pequeños negocios y estas pequeñas empresas no tenían conocimiento de cómo publicitarse y seguían todavía publicitándose de manera tradicional. ¿Cómo es esto de manera tradicional? Acudiendo a las radios, acudiendo a los periódicos, sacando esos papelitos ¿no? que se reparten, ¿no? Que ya son parte de la historia. ¿Por qué digo que son parte de la historia? Porque la publicidad ahora obedece a los principios de lo que se denomina el marketing digital. ¿Y qué significa eso? Que la publicidad es mucho más efectiva a través de la utilización de las redes sociales. Tú abres una fanpage, tú abres una página web y esa es tu mejor publicidad. Utilizas todos los medios, ¿no? de comunicación, ¿para qué? Para publicitar. Como por ejemplo, utilizas tu WhatsApp para publicitar tu negocio, ¿no? Utilizas tus canales de Facebook utilizas un canal de YouTube para publicitar. Entonces, esto es lo que ofrecía, repito, ¿por qué? Porque estaba viendo la tendencia, lo que debería de ser ya en estos momentos y lo que va a ser a futuro, ¿no? Los sistemas de marketing que ya pasó lo tradicional. El marketing ahora es diferente, ¿verdad? Se pueden hacer encuestas a través de ¿qué? Del WhatsApp, que son mucho más efectivas, y encuestas en tiempo real, ¿no? Entonces, miren, esas son las cosas que pensó seguramente Pepito, producto de su acuciosa investigación, producto de su permanente búsqueda de oportunidades, búsqueda de información, etcétera, ¿no? Entonces, eso es. Y comenzó a ofertar este tipo de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque eran mucho más cómodos. Bien, esta actitud, ¿cómo creen que cómo podríamos distinguir a esta actitud? Búsqueda de oportunidades, ¿verdad? Búsqueda de oportunidades. Pero este servicio también requiere un cierto conocimiento que tenemos que tenerlo. Ahora más que nunca tenemos que tenerlo. Y este conocimiento tiene un nombrecito muy rimbombante, ¿no? Que es aquellos que están, los community managers, así le llaman, ¿no? Que es los manejadores de las redes sociales, para entendernos mejor, ¿no? Entonces, esto es parte del conocimiento que tenemos que conocer ya ahora, ¿no? Y para eso, él necesitaba de estos especialistas en su pequeña empresa, ¿no? Y entonces dijo, uy, caramba, tengo que contratar personal técnico especializado. ¿Y qué hago? Miren lo que hizo Pepito. Comenzó como le brindaba servicios a la universidad,
ya varios institutos, ¿no?, le ofreció a la universidad y a esos institutos, ¿no?, a quienes les prestaba servicios, les ofreció aceptar practicantes, hacer práctica. Entonces le dijo, ¿sabe qué cosa? Yo puedo aceptar a tus estudiantes para que practiquen en mi empresa. ¿Qué más hizo? Lo que más hizo también es estableció alianzas estratégicas con proveedores de Internet. Ustedes saben que hay proveedores de Internet, acá hay 4 o 5 proveedores de Internet muy importantes, y para el servicio que él proporciona es fundamental, es el insumo sin el cual no se puede proporcionar el servicio, ¿verdad? Entonces, tiene que establecer una alianza estratégica, ¿no?, con los proveedores de Internet. Pero como también trabaja con equipos, ¿no?, también hay proveedores de equipos de cómputo con los cuales estableció, ¿no?, alianzas estratégicas a efectos de siempre estar actualizado. ¿Cómo se llama esta actitud de Pepito? Persuasión y redes de apoyo. Persuasión y redes de apoyo. ¿No? Muy bien. Esto es lo que ha hecho Pepito. ¿Y en qué concluimos? En que ahora están a punto de inaugurar nuevos locales de su empresa en el centro de Moquegua y en Hilo. Y esto es lo que Pepito cuenta muy orgulloso a sus 2 hijos. Que las cosas no han sido fáciles, como ustedes habrán podido escuchar. Siempre han tenido problemas, pero creen haber logrado que el sueño que tuvo hace años atrás, ¿no?, creo que se está logrando. Bien, esta era la historia que quería contarles, ¿no?, para que ustedes reflexionen, se identifiquen y pasen a este siguiente paso. Ese es Pepito. Y podríamos sintetizar todas aquellas características que hemos podido distinguir de él. Claro, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Miren, todas estas son sus características, ¿no? Hay algunas que las podemos agrupar en términos de logro. Una persona como Pepito siempre está pensando en eso, ¿no?, en términos de logro. Y para ello, siempre está en la búsqueda de las oportunidades. Siempre es persistente. Se cae, pero se para. Comete un error, pero aprende. Siempre cumple. Lo que dice que va a hacer, lo hace. Siempre trabaja con calidad y eficiencia, ¿verdad? Hasta en los detalles se muestran, ¿no?, la calidad de tus servicios. Y quien quiera que sea tu cliente, por esos detalles, por esa calidad de tus servicios, siempre va a estar contigo. Siempre te va a llamar. Si tú eres un trabajador dependiente, de igual manera, si tú no trabajas con calidad, ten la plena seguridad de que no vas a estar seguro en tu puesto de trabajo. No es una norma legal la que va a generar la estabilidad de tu puesto de trabajo, sino es la calidad de tu servicio. No es el mercado monstruoso que va a determinar si tu negocio va a seguir prosperando o no, sino es la calidad de lo que tú ofreces, de los productos que haces o de los servicios que ofreces. Y no te tires a la piscina si no hay agua. Mire los riesgos. Siempre hay que trabajar con riesgos calculados. Entonces, esto
son algunas de las características en las que podríamos concluir con digamos, con este criterio de agrupamiento llamado logro. Pero un Pepito como el que hemos estado describiendo siempre trabaja planificando, planeando. ¿Qué cosa es planificar? ¿Qué cosa es planear? Es adelantarse al futuro. Es con una mirada de futuro que tú tienes que hacer y desarrollar todas tu vida, tus actividades laborales, productivas, etcétera, todo. ¿Y para eso qué requieres? Información. Saber hacer planes y trabajar en base a metas. Y ahí me voy a detener unos minutos. En información, si tú no manejas información, estás frito. Tú debes de saber manejar información. ¿Y qué cosa significa saber manejar información? Que entres a la web, que comiences a buscar y que ahí saques cosas. No, debes de saber, esos son datos. Debes de saber transformar esos datos en información. Hay datos cuantitativos y cualitativos. Y lo que tú tienes que aprender ahora más que nunca, es a transformar esos datos y llevarlos en función a tus necesidades. Eso se llama información. Cuando logres hacer eso, ¿no? Entonces tú vas a trazar tus planes mejor. Y para eso, ¿qué necesitas? Herramientas. Tienes que conocer herramientas. Y si no las conoces ahorita, inmediatamente, concluida esta pequeña reflexión, esta pequeña charla, piensa en lo que te digo. Comienza a investigar y cómo puedo preparar en qué. Tienes que manejar mínimo tu Excel. Mínimo tu PowerPoint. Mínimo tu Word. Son cosas elementales ahora que van a marcar la diferencia para ti frente a otras oportunidades o a otras personas que también, al igual que tú, seguramente van a buscar oportunidades, ¿no? Entonces, esto es clave. Y ahora tenemos, gracias a la web, ¿no? Muchas oportunidades porque encontramos muchísima información. El tema es saber procesar. El tema del planeamiento es que tú tienes que hacer un diagnóstico, tienes que trazarte unos objetivos y en función de esos objetivos tú tienes que trazarte actividades y programar el desarrollo de esas actividades. Y eso es lo que te va a permitir hacer planeamiento. Pero como repito, te tienes que como vas a definir tus objetivos, también tienes que definir tus metas. ¿Qué significan las metas? Es la parte cuantitativa de tu objetivo. Yo quiero llegar a crecer este año, ¿no? En mi empresa. Sí, la meta te dice cuánto debes de crecer. Ya, yo quiero tener un nivel de facturación de 400.000 soles este año. Esa es la meta. Mire, hay diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que comenzar a aprender, a reflexionar. Eso es lo que tú debes de, ¿no? Pensar. Yo no conozco eso. Eso es un momento y oportunidad, pues, de aprender. Y luego, lo último, que está relacionado con el criterio poder. ¿Qué cosa es? Es la persuasión y la autoconfianza. Tú tienes que haberte hecho una evaluación de lo que puedes y de lo que no puedes, de tus límites y de tus fortalezas.
No sé si han escuchado hablar alguna vez de esa palabrita FODA, ¿no? Tú debes de conocer de ti. No estoy hablando de tu empresa, de tu negocio, no, de ti como persona. Seguramente tú tienes fortalezas, pero también tienes debilidades, ¿verdad? El mundo te va a dar oportunidades, ¿no? Pero también vas a tener que asumir riesgos, más ahora que nunca. Entonces, eso es parte de tu evaluación personal. Y en función de ese reconocimiento, trabaja tu autoconfianza. ¿Y qué significa que trabajes tu autoconfianza? Que si eres bueno en A, en B y en C, explora ello. Y si no eres bueno en D y en E, trata de no acercarte a D y E. En otras palabras, ¿no? Explota tus potencialidades y deja o puedes ir trabajando tus debilidades. Trabájalas hasta que revierta. De ser esa debilidad, revierta o se revierta en qué? En una potencialidad. Y ahora hemos aprendido también en la actualidad que no podemos trabajar solos. Eso ya está demostrado. No tengo que demostrar nada ahí. Ese es un hecho. Siempre tenemos que trabajar en alianza con nuestros proveedores, en alianza con nuestros clientes, en alianza con nuestros trabajadores, en alianza con las instituciones financieras con las cuales podemos lograr créditos o manejar nuestras cuentas, en alianza con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado nos brinda muchísimas oportunidades y posibilidades. Hoy día es un ejemplo de seguramente todo lo que han venido escuchando y lo que van a seguir escuchando, ¿no? De todo lo que te ofrece el Estado. Y obviamente, ¿no? Todo ello tienes que reflexionarlo. Eso es parte de tus alianzas estratégicas. ¿Okay? Todos tus aliados estratégicos están interesados en que te vaya bien. Y eso tienes que tú tenerlo en mente, ¿no? Entonces, esto es el perfil de Pepito. Y ante esto, la pregunta, ¿no? La pregunta. ¿Tú te identificas como Pepito? ¿No? La pregunta es, ¿estarás preparado para este reto? ¿Tienes tú lo que necesitas para ser un emprendedor o una emprendedora? Tal como lo acabamos de ver de la experiencia de Pepito. ¿Qué tipo y campo de negocio será el más apropiado para ti? Si tú te haces una evaluación, tú vas a tener habilidades, destrezas, pero también vas a tener limitaciones, ¿verdad? Entonces, esas limitaciones las puedes trabajar. Esas habilidades y destrezas las puedes fortalecer. Muy bien. Esto es lo que es el siguiente paso que tenemos que dar. Ahora tienen que trabajar sus fortalezas, sus habilidades, sus destrezas emprendedoras. ¿Ya? Y para esto, ¿no? Básicamente tienen que asistir a este tipo de eventos como el que ahora estamos desarrollando. Tienen que acercarse al ministerio, tienen que acercarse a los programas
que les brindan este tipo, ¿no?, de oportunidades, ¿no? En el caso del Programa Nacional Jóvenes Productivos, ustedes tienen capacitaciones regulares, ¿no? Tienen capacitaciones para, por ejemplo, personas con discapacidad y esto que están viendo, ¿no? Capacitaciones para el autoempleo, en el que les van a enseñar a fortalecerse sus habilidades blandas, fortalecer sus competencias para el desarrollo de modelos de negocio, fortalecer sus competencias en la implementación de sus planes de negocio y es más, también los van a asistir seguramente de forma técnica, ¿no? Y en su acompañamiento. ¿Ok, amigos? Esto es, ¿no?, lo que quería brindarles a ustedes. Muy agradecido. Muchísimas gracias al Magíster Ángel Canales Gerí por su exposición Oportunidades de Autoempleo en la región Moquegua en los escenarios de pandemia y post-pandemia. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas, Magíster. Vamos a ir con la primera pregunta a través del correo de consultas de la Gerencia de Trabajo Moquegua. Y la primera pregunta señala, ¿se puede considerar el tema de autoempleo como un tema de informalidad laboral? No, no podemos alimentar más la informalidad. Y les digo por qué. Porque, ¿qué está sucediendo ahora, no?, con tantísimas personas que dicen, ¿saben qué? No me ha llegado el bono de ayuda del gobierno. A todos les ha llegado menos a nosotros. Y es que no nos ha llegado por una sencilla razón, porque no existimos para el Estado si somos informales. En consecuencia, cuando, por ejemplo, nosotros queremos entrar al tema del emprendimiento, del autoempleo, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, ¿no? Registrar no significa que vamos a estar controlados ni nada. No, señor, vamos a estar, ¿no?, acordes a lo que les decía, tener responsabilidad para con nuestra sociedad. Y una forma de tener responsabilidad para con nuestra sociedad es también tributar, porque eso nos va a beneficiar a futuro. Ojalá que nunca más vuelva a suceder esto de la pandemia, pero ya vamos a estar identificados. Y probablemente no vayamos a tener ese problema que seguramente muchas personas dicen, ¿no?, sin conocimiento. Hay que entender eso. Dicen, no me ha llegado, ¿por qué? No se acuerdan de nosotros. No es eso. Lo que pasa es que nosotros no existimos para el Estado si somos informales. Y no podemos seguir alimentando la informalidad. Bien, tenemos otra pregunta a través del correo de consultas. De todas las actividades en la región Moquegua, ¿cuáles serían las más adecuadas para iniciar un emprendimiento? Hay muchísimas posibilidades, pero en la actualidad, todas tienen que estar relacionadas con el uso de la tecnología. Todas aquellas que tienen, por ejemplo, relación con el uso de las redes sociales. Si tú manejas muy bien redes sociales, puedes incluso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo específico, ¿ya? Pueden tener, por ejemplo, la posibilidad, ¿no?, de a pequeños negocios decirle, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer publicidad de su negocio a través del creándole un fanpage, creándole una página web, ¿no? Le voy a hacer su publicidad a través del Facebook, ¿no? Es trabajar como, ¿no?, community manager y lo puedes hacer desde tu casa. Pero para que hagas eso, por ejemplo, ¿no?, tienes que conocer el manejo de redes, el manejo de estas herramientas.
¿no? Y yo sé que los chicos allá en Moquegua, casi todos, el 100% manejan excelentemente bien sus teléfonos y sería cuestión de que piensen, ¿no? En de repente una pequeña inversión en el sentido de generar, miren, en sus casas, en un pequeño espacio de su hogar, ¿no? Una conexión a internet, esa sería su inversión, ¿no? El uso de una laptop, que sería otra inversión, que es clave, y su teléfono. Y con eso pueden brindar este tipo de servicios. Miren, ¿no? Ese es, ahorita es súper necesario. Bien, tenemos más preguntas a través del correo de consultas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué apoyo hay por parte del Estado para un empresario emprendedor y para un buscador de empleo? Hay muchísimos apoyos, ¿no? Hay líneas de crédito. Ustedes saben que para un pequeño emprendedor lo fundamental es tener recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr tener recursos? Entonces, si nosotros establecemos un pequeño negocio, somos formales, podemos con esa formalidad, ¿no? Entrar a programas específicos que tienen, ¿no? Los sectores de tanto del Ministerio de Trabajo como de el Ministerio de la Producción, por ejemplo, en los cuales se te facilitarían líneas de crédito, ¿no? Incluso te podrían ayudar con capital semilla, los famosos startups, ¿no? ¿Qué cosas son los capitales semillas? Se te proporciona un pequeño capital con el cual tú puedes invertir y lograr crecer, ¿no? En el caso específico del programa Jóvenes Productivos, ¿no? El trabajo que se hizo, por ejemplo, el año pasado, para que ustedes tengan conocimiento, fue extraordinario, ¿no? Se les capacitó, se les capacitó a los jóvenes, ¿no? Se les dio fortalecimiento en muchas habilidades blandas, ¿no? Como es hasta conocer estos y manejar estas computadoras, estos programas, ¿no? Se les dio, por ejemplo, un fortalecimiento en modelos de negocio, ¿ya? Se les generó, por ejemplo, el desarrollo de planes de, todo eso gratuito, ¿eh? Planes de negocio, ¿no? Se les creó, por ejemplo, a los jóvenes, página web, su fanpage, se les creó spot publicitarios, se les creó Twitter, Instagram, ¿no? Para que pudieran hacer su publicidad a partir de ello. Y se puso, en este caso yo era el asistente técnico, el que estaba junto al joven, ¿no? Para poderlo generar una posibilidad de sostenibilidad de su negocio a futuro. Y yo quería mostrar, pero como se ha ganado el tiempo, quería mostrar algunas experiencias ahí en Moquegua, hechos concretos, ¿no? Pero eso es lo que te proporciona. O sea, ¿qué más posibilidades que las que estoy mencionando, ¿no? Que te posibilita, lo único que se requiere es tus ganas, tu esfuerzo, tu entrega. Eso es lo que se quiere. Y el Estado te va a ayudar en muchísimas otros aspectos, ¿no? Bien, no viendo más preguntas, hemos concluido con la exposición, agradeciendo al magíster Ángel Canales Gerí por su exposición Oportunidades de autoempleo en la región Moquegua en los escenarios de pandemia y pospandemia. Muchísimas gracias por su participación, magíster. Muchas gracias. Buen día.